para hablar de todas estas situaciones que tienen que ver en última instancia con el sector interior. Estamos con el ex viceministro del Interior, Ricardo Valdés. Ricardo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mario? Bien, empecemos por lo más noticioso y lo más terrible, que es este acribillamiento del ex congresista. Sí. Hay tantas cosas por investigar ahí, por qué él, esta ejecución además parecía no ser muy importante para quienes la llevaron a cabo, porque no se permitían margen de error, es decir, 20 balazos. No, sí, ha sido realmente atroz, ¿no? Aparentemente hay una relación ahí con el negocio en el que estaba, ¿no? Es decir, los acompañantes, el acompañante o Lázaro, hay una señora también, sí, estaban relacionados con un negocio de construcción y sabemos perfectamente cómo la construcción es uno de los principales ejes de la extorsión en el país. Sí. La información que he leído, se menciona que ellos estaban en algún negocio justamente en Caraballo, en los terrenos camino a Canta, y que por alguna razón, es lo que se especula, ligada a ese negocio, posiblemente un proceso de extorsión. Estos terrenos es una zona que está muy peleada para la expansión urbana, y es uno de los tantos ejes de negocios que vienen siendo extorsionados, ¿no? O sea, tenemos bodegueros, constructoras, transportistas, centros odontológicos, peluquerías, colegios. Entonces, ya la base de datos de la policía debe estar repleta de información como para poder perfilar, saber más o menos qué es lo que ocurre, pero esa es una información que a mí me gustaría escuchar, por ejemplo, del ministro del Interior, un poco qué están haciendo con esa cantidad de información para hacer inteligencia verdadera sobre la base de datos que se pueden constatar. Es con evidencias se construye la mejor inteligencia. Y eso creo que es curioso, pero me da la sensación de que no tenemos una base integrada a nivel de la policía. Tenemos un conteo de denuncias, pero no tenemos la información que contiene esa denuncia, ¿no? Para poder cruzarla, ¿no? Y eso tenemos que trasladarlo con otros 3 elementos ahí, es decir, los que han sido detenidos por porte de armas ilegales y que ya han ruleteado las armas a través de la policía, los que han sido detenidos por asesinato, por sicariato, y empezar a establecer las relaciones entre estos 3 elementos. ¿No? Pero ¿es el señor Santibáñez la persona indicada para encabezar ese tipo de tareas? A ver, yo creo que yo estoy dentro del 87%, digamos, ¿no? Es decir, 9 de cada 10 consideran que el señor Santibáñez debiera retirarse del cargo de ministro. Por lo tanto, no es raro que opine así. Ahora, pero opino así porque me parece que hay razones fundamentadas para eso. Él siempre menciona que tiene planes, que ha estructurado una estrategia, y su estrategia se ha basado en control territorial, a través de la cual tú no vas a perseguir la extorsión. Control territorial. Bueno, además levantó la emergencia finalmente. Luego levantó la emergencia después de haber prometido que si en 60 días no daba resultados. Él se iba, no se fue, se siguió quedando. Los estados de emergencia no han dado resultados en ninguna parte de Lima. Sí, no es que se han levantado porque cumplieron con su objetivo, se levantaron porque no daban ningún tipo de resultado. Inclusive los alcaldes pidieron que se estaba ya interfiriendo en los negocios, la vida económica. Eso era, claro, eso era. Entonces, claro, o sea, hay que tener mucho cuidado cuando se toman medidas extremas. Es una medida de excepción, así está en la Constitución, no es una estrategia, es una medida excepcional. Pero precisamente asociada a la inteligencia, si es que esta se ha llevado a cabo primero, ¿no es cierto? Para ver dónde se golpea. Lógico, pero sabemos que eso no fue así. Sí. Fue más bien un acto político para calmar las aguas, ¿no? Que estaban ahí bastante agitadas. Entonces, y son reacciones que tiene la presidenta, el ministro constantemente, y bueno, y ahí tenemos los resultados. No hay realmente, siguen creciendo los asesinatos, entre ellos lo que hemos podido ver el día de hoy, todos hemos podido ver esas imágenes. Claro, bueno, es una actualización dramática, trágica en realidad, o sea, de la situación que conocemos y que se vive todos los días. Es decir, el SINADEF tiene unas cifras... Que el ministro niega o cuestiona. Se pelea con el ministro de Salud, etc. Felizmente es un sector independiente al Ministerio del Interior, eso siempre es bueno, ¿no? Para poder balancear la información. Sí.
pero desde el observatorio que me encuentro, de crimen y la violencia, ahí también los contamos, pero los contamos con los medios de comunicación. ¿No? Y ahí tenemos cifras muy parecidas a la de SINADEF, un poco menos porque nosotros no contabilizamos, digamos, feminicidios, por ejemplo, ¿no? Porque no son muertes violentas sobre la base de un hecho delictivo. Pero son cifras muy parecidas, con escasa diferencia. Y estamos cerrando, bueno, el mes de enero terminó en torno a los 175 muertos, ¿no? SINADEF reportó 193. ¿No? Entonces, y el año 2024 terminó con una cifra increíble de muertos, de muertes violentas. Y eso es una expresión de que los planes que puso en práctica el ministro del Interior no han funcionado, ni sus controles territoriales en la mañana, en la tarde, ni sus estados de emergencia. Esos son los ejemplos principales, ¿no? Veía una noticia hace unos momentos, comunicada precisamente por el Ministerio del Interior, por la policía, más bien creo, sobre el traslado de 100 efectivos policiales de La Libertad a algún otro lado, y decían que los problemas de estos policías era en bastantes casos que tenían contactos con mafias. Con la organizaciones criminales. Eso ocurrió, para ponerlo en contexto, cuando se produjo pues, el acto de los explosivos contra el Ministerio Público en Trujillo. Entonces que viajaron el primer ministro, el ministro del Interior, y ahí prometieron, no, hay 100 policías, ahí se enteraron que había 100 policías. Si ya los tenían contados es porque conocían el problema. Ya los tenían contados. Y además los van a cambiar, los van a llevar con el problema a otro lado. Los van a rotar. Y hay otras fórmulas, la policía sabe que tiene otras fórmulas para transferirlos, digamos, congelarlos por un tiempo, porque tienen que ser investigados. O sea, tienen también derecho a un proceso. Por supuesto. ¿No? Entonces, y para eso está la Inspectoría de la Policía, que tendría que ya haber iniciado este proceso y obviamente tenerlos en una situación a buen recaudo, vamos a ponerlo así. Hay los mecanismos para ello en las normas policiales. No se trata de trasladarlos a otro lugar para que sigan operando. Sí, eso no tiene lógica, ¿no es cierto? Ninguna, porque fue tan convincente cuando dijo que eran 100 y que están involucrados en actividad criminal, que uno, bueno, ese dicho es muy fuerte, ¿no? Lo redondo del número llama la atención. Sí, ¿no? Claro, pero además... Parecería, dice, ya, ok, estos 100, ¿no? La afirmación de que están... Es decir, el ministro, en el último domingo de enero, hay que recordar, en una entrevista que hace en El Comercio, él dice con toda transparencia, da un número, inclusive, cuántas organizaciones criminales hay en Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, Lima Centro, ¿no? Y son 300 organizaciones criminales, casi todas dirigidas por venezolanos. Y al poco tiempo después, el Tren de Aragua ya no existe, ha sido desmantelado. Yo no entiendo, me da la sensación de que no conversan entre la policía. Hoy día en la mañana declaraban que había sido desarticulada, que estaba desaparecida prácticamente el Tren de Aragua, y 2 semanas atrás el ministro de Interior afirma que son 300 organizaciones solamente en Lima, prácticamente dirigidas por venezolanos. Entonces uno se da cuenta de que hay unas inconsistencias tan serias que es preocupante. Es inverosímil que se haya desmantelado el Tren de Aragua. Y es inverosímil que tengas contabilizadas las organizaciones criminales, porque si hay una característica de una organización criminal es que muta muy rápido, muy rápido. Y entonces, bueno, pero él, decir con cifras, 37 aquí, 102 en tal parte, 91 acá. O sea, y ahora ya están todos desmantelados. Según la policía. Bueno, entonces, la verdad es que eso lo que nos dibuja es que hay no hay norte, no hay conversación entre la comandante general de la policía, sus generales, el ministro, con lo cual queda claro que no tenemos pues una estrategia para mejorar la seguridad en el país, ¿no? Porque solamente me he referido a Lima ahora, pero el país es mucho más grande que Lima, ¿no? Y estas capturas que se anunciaron días atrás, 23 ciudadanos peruanos y venezolanos vinculados a facciones del Tren de Aragua, esto es lo que ahora les está permitiendo decir que se ha desmantelado, pero se hizo en combinación entre la Policía Nacional del Perú y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos. Sí, la HSI. Sí. ¿Eso es habitual que haya operaciones así? No es habitual, pero no me parece mal. Es decir, tenemos, por ejemplo, en el tema de drogas a la DEA haciendo investigaciones, porque obviamente hay vínculos, y en el caso específico
del HCI norteamericano parece que tienen información importante de vínculos entre los tratantes y traficantes de migrantes relacionada con información, con vínculos que puede tener con el Perú. Entonces es lógico que se produzca ahí sí una planificación, ahí sí se ha investigado bien y se ha golpeado bien. Ha sido un operativo contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Sí. ¿No? Y ese es un ejemplo bien interesante porque detienen a 23. De esos 23, 12 venezolanos, 11 peruanos. Eso es exactamente lo que estoy queriendo también graficar. Es decir, tenemos ya lo que se llama los injertos. Es decir, la criminalidad de todo tipo buscan alianzas para tener mayor poder de fuego, para tener mayor nivel de contactos, para tener aliados de todo tipo, ¿no? Sí. Para poder tener insumos, etcétera. Entonces, lo natural es que justamente se muevan rápido y busquen soporte. Ahora, lo que sí me parece trágico es que dentro de este gran volumen de víctimas rescatadas, mujeres todas, 3 menores de edad, muchas son migrantes. Y creo que eso ha sido también un mensaje interesante en el contexto que estamos viviendo con respecto a la política americana, a este corte de recursos que se está viendo en todo el mundo, que se produzca un evento, de enfrentar la criminalidad con fuerzas americanas de asesoría técnica y fuerzas peruanas, ¿no? Y hay inclusive un pronunciamiento de la propia embajadora al respecto, ¿no? Interesante. Y todo esto nos lleva de regreso a Santibáñez, cuya situación política uno pensaría es tambaleante, pero digamos, en el Ejecutivo no parecen estar en el ánimo, quiero decir, la señora Boluarte y su presidente del Consejo de Ministros, de removerlo. Y en el Congreso los ánimos son mixtos, pero en cualquier caso el talante mayoritario no parece ser... No, yo creo que hay un indicador que al Congreso tampoco va a tener mayor interés por la seguridad en el país, porque no han llamado a pleno, justamente en la nota de Jimmy Chinchay decían que no va a haber un pleno para ver la detención preliminar. La detención preliminar. ¿No? Y ahí, entonces, eso significa que si pasado mañana capturan a los sicarios que mataron a Medelius, al acompañante, hirieron a la señora... Como no fue en flagrancia, no le vas a poder detener preliminarmente porque no existe la detención preliminar en caso de no flagrancia, ahora no existe. Entonces, ahí creo que es una muestra más de que al Congreso de la República poco le importa la seguridad de los peruanos y las peruanas. Y está también el problema que mencionaba yo al principio, el de estos contactos con el oficial, con el capitán Culebra. Izquierdo, sí, conocido como Culebra, que parece que al final tampoco, en fin, eso tendrá su... Que anda haciendo participación ciudadana camino... ahora en Moquegua, lo han trasladado para allá, hablando de los mecanismos que tiene la policía. Sí, claro. Justamente, ¿no? Bueno, sí. La verdad es que me parece muy difícil que todos estos audios no correspondan al ministro. Es muy difícil, claro. En fin, habrá que creer al ministro. Lo que sí me parece a mí inaudito e inadmisible es que nuestro Poder Judicial se siga demorando en autorizar al Ministerio Público justamente el análisis, ¿no? de esas comunicaciones. De esas comunicaciones, sí. ¿No? Porque se requiere de una orden judicial que hasta ahora no llega. Entonces, eso espero que realmente el Poder Judicial pueda, no sé, poner un poco más de empeño a esto, porque ya creo que sería realmente muy importante que se sepa si esos son audios originales, audios que han sido tergiversados, o que son, como dijo en un momento, producto de una imitación. Ah, también dijo a propósito de la voz, sí. Sí. Sí, bueno, lo único que puede ocurrir es que en determinado momento, que uno pensaría que ese momento ya es el que, digamos que en el presente ese momento ya se está dando, que la desaprobación ciudadana sea tan abrumadora, 87%, que más se espera, para que el Congreso diga, bueno, acá nos va a salir más cara la lavada que la camisa, sí. Y terminen... Pero no hay que olvidar que la desaprobación ciudadana es mayor en el caso de la Presidenta de la República. Sí, bueno.
Bueno, y el Congreso tampoco anda muy bien, ¿no? No, Digamos, por supuesto, no, pero entonces, digamos, en el caso de vacar a un presidente de la República, primero se necesitan 87 obvio, votos, obvio. no es lo que se necesita No es lo que se para requiere censurar para... un ministro, no. y digamos, es un trauma mayor en la conformación de la estructura Sí. del Ejecutivo. Sí, Remover un ministro... Claro, que la gran pregunta es Sí. ¿por qué la comodidad con una persona que yo entiendo en el caso de la presidenta porque me parece que es un buen operador político para ella, ¿no? Y además en estos momentos es un pararrayos y está captando toda la atención de los problemas del Ejecutivo y ya no pensamos ni en el Rolex, no pensamos mucho en las cirugías, ya no pensamos en el hermano, estamos pensando ahora en el ministro. Entonces en ese sentido le funciona como una suerte de pararrayos a la presidenta, Sí. y lo mismo al primer ministro. El primer ministro está... no se le cuestiona mucho. Debería estar dirigiendo el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. No, se lo ve más al señor Hinojosa, más bien, ¿no? Sí, eso es cierto. Pero en fin, bueno, o sea, la gran pregunta es ¿por qué la comodidad? ¿No? Entonces, ¿por qué la comodidad del Congreso? ¿Por qué la comodidad del Ejecutivo? En efecto, tendrá que ocurrir algo tremendamente serio, muy grave, para que las cosas Los se puedan aires cambiar. cambien, Sí. el clima cambie. Y eso puede cambiar de un momento a otro, también hay que decirlo. Puede cambiar de un momento a otro. Sí. Eventos como lo que ha ocurrido hoy día Empiezan a cambiar. pueden producir... Lo que sería muy triste es que se trate de un tsunami, que digamos un tsunami político, un tsunami criminal, eso sería muy triste porque por esta inacción, por esta falta de compromiso, esta falta de empatía con el sentimiento de la ciudadanía, esta suerte de, no sé, de teflón que tienen los políticos que gobiernan el país, sigamos teniendo a una persona que a todas luces, ahí está el 87% de la población afirmando que no debe continuar. Y es raro porque generalmente lo que termina siendo mayoritario en estas encuestas es que no saben quién es el ministro del Interior, ¿no? Ya para que haya un 87% que sabe que es el ministro y además quiere que se vaya. Sí, Quiere decir que ha ganado notoriedad. Así es. Muy bien. Muchas gracias al Un ex gusto. viceministro del Interior, Ricardo Valdés, por acompañarnos aquí. Hasta pronto. En Portada.